hermanos que no asisten aquí a la iglesia en el congreso que Dios mediante tendremos en Toledo, ahora el próximo mes de abril. Sé que va a ir un buen grupo, una buena representación de aquí de Tenerife al congreso. Empieza el día 14 de abril y termina el domingo día 17. He estado hablando esta semana con el pastor Marco Zapata de la Iglesia Buenas Noticias de Lugo. Ya él me ha confirmado que va a estar compartiendo la palabra. También un día nos va a estar compartiendo la palabra el pastor Walter de la Iglesia de Revive de Galicia. Y creo que vamos a tener un tiempo realmente maravilloso, un tiempo muy bueno con nuestra hermana Saray, que debe estar por ahí, si no ha ido ahora a las clases. Es con la que tienen que arreglar el tema de los pasajes de avión, el transporte, porque el avión nos deja en Madrid, pero de Madrid tenemos que ir hasta un poquito más allá de Toledo. No sé si hay algo que tengamos que anunciar sobre el transporte o sobre los billetes de avión. Cualquier cosa se hablan con Saray. Levanta la mano, Saray. Ella es la encargada de organizar el transporte y se hablan con ella para comprar los billetes y todo eso, y los horarios. Si hay personas nuevas en esta tarde aquí con nosotros, personas que han venido por primera vez a este culto, ¿podrían levantar la mano? Vale, lo decimos, sí, aquí tenemos, vale. Le vamos a regalar unas Biblias a las personas que nos visitan. Allí atrás también al fondo tenemos más personas, Margarita. La primera Biblia se la regalamos nosotros como iglesia y luego ya ustedes se pueden comprar otras más grandes, con diccionarios, con más información. Pero la primera Biblia siempre se la queremos regalar nosotros, ¿de acuerdo? Así que tengan en cuenta lo del congreso, por favor, estén orando para que todo salga bien. Van a venir hermanos de muchas partes del mundo. No esperábamos que vinieran de tan lejos, hermanos de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Estados Unidos y de otros países, pero bueno, el Señor así lo ha querido. Vamos a tener bautismos, aunque me imagino que el agua de esa piscina, de ese hotel, estará congelada, porque el año pasado, cuando hicimos aquel primer viaje misionero, ¿se acuerdan ustedes? Celebré bautismos en el mes de mayo en Madrid, en la sierra madrileña, y el agua estaba, hermanos, que parecía hielo. Imagínense en abril, en una montaña, en los montes de Toledo. Así es que nunca lo he hecho, pero ahora que he estado en Israel he visto un sistema de bautismo, y es que el pastor se queda fuera del agua y le dice a la gente: métase. Y yo digo, qué cosa más. Se ve que el hombre no se quiere mojar o no sé lo que pasa, pero con toda naturalidad, y la gente obediente se sumerge y les dice que se sumerjan 3 veces. En nombre del Padre, otra vez, en nombre del Hijo, otra vez, en nombre del Espíritu, y el hombre fuera. Yo digo, pero será cara dura esto, ¿cómo puede ser esto, no? Bueno, nos tendremos que mojar, nunca mejor dicho. Así es que estén orando para que el Señor nos dé un buen congreso. Es el primero que celebramos en Toledo. Ya Dios mediante organizaremos otros. Y están las fechas también del viaje que se va a hacer para visitar a los hermanos de la iglesia virtual en Estados Unidos y en México. En Facebook tenemos toda la información, los enlaces donde se tienen que apuntar las personas. Cualquier cosa, pues creo que también lo tenemos por ahí arriba. No sé si lo pueden poner un momentito. Y decirles que, ahí está, decirles que nuestro hermano Osvaldo está próximo a venir, creo que viene esta semana, si no me equivoco. Él sigue todavía en México, fue para ayudar en el local que se alquiló en la ciudad de Torreón, en México, y ya cuando él venga nos tendrá que contar también muchas cosas. Oremos por él para que el Señor lo guarde, lo bendiga y lo siga utilizando hasta el último día. Van también unos hermanos de Cuenca. Van un grupito de hermanos del local que también tenemos en Cuenca. No hablamos mucho acerca de eso, pero hoy hablaba con nuestra hermana Patricia y me dice que van a ir también un grupito de hermanos de la ciudad de Cuenca, una ciudad muy bonita. Y decirles que la obra en Colombia, hablando con el pastor Osman, gracias al Señor va muy bien. Él viaja de vez en cuando a Bogotá y las veces que viaje va a celebrar también cultos con los hermanos que se congregan allí de la iglesia virtual. Y el próximo fin de semana estaré visitando nuestra iglesia en Fuerteventura,
porque saben que también Alberto y Damaris se han sumado a nuestro ministerio, y el próximo domingo tengo que predicar allí en la iglesia de ellos, y ya también se ha alquilado un local, y bueno, creo que han alquilado un local precioso, y esta semana ya lo van a acondicionar, le van a poner las sillas. En fin, gracias al Señor por la obra, gracias al Señor por las puertas que se están abriendo. Sigamos orando y preparándonos para que el Señor nos use como Él quiera y cuando quiera. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar y poner esta palabra en las manos del Señor. El mensaje que hoy voy a compartir, el título lo he sacado de un versículo de la Biblia que ahora vamos a leer dentro de un momento. Pero queremos pedir que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre y que podamos en esta tarde, con la ayuda y con la bendición de Dios, disfrutar de esta palabra y que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas como tiene que hablar. Te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde por este privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos en paz, en calma, en quietud, con tu palabra abierta en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos ilumine, que la iglesia pueda oír lo que el Espíritu va a decir y que podamos interiorizar estas verdades y sobre todo estar preparados en estos tiempos difíciles en los cuales nos ha tocado vivir, Señor. Pero tú nos vas a fortalecer y ayudar en todo momento hasta que tú vengas a buscarnos para llevarnos por la eternidad contigo. Bendice esta palabra en esta tarde y todo lo que aquí hagamos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles, queridos hermanos, a que vengan conmigo al capítulo 12 del libro del profeta Daniel, capítulo que he leído esta semana unas cuantas veces y quisiera compartirlo con ustedes porque hay grandes verdades en las cuales tenemos que meditar en esta tarde. Daniel capítulo 12, a partir del versículo 1, vamos a leer todo el capítulo, dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días.
Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Capítulo extraordinario. Tiempo de angustia, he titulado el mensaje de hoy. Es una frase que aparece en la porción que he leído en esta tarde, donde el Señor le está revelando, le está mostrando al profeta Daniel, que se encuentra en Babilonia, que los tiempos finales serán tiempos de angustia. Tiempos, como dijo el Señor, de guerras y de rumores de guerras, de pestes, de hambres, de terremotos en diferentes lugares. Tiempos de enfriamiento espiritual. Él dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Se levantarán falsos cristos, que harán grandes señales, milagros y prodigios, de tal manera que aún si fuere posible engañarán a los escogidos, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados, porque dice la palabra de Dios que si aquellos días, los tiempos finales, no fuesen acortados, ninguno sería salvo. Ahora, a lo largo de la historia, si observamos, por ejemplo, a la iglesia y al pueblo de Israel, vemos que siempre ha habido tiempos de angustia, siempre ha habido tiempos de guerra, siempre ha habido hambres, persecuciones, pero la angustia de la cual está hablando el Señor a Daniel en Babilonia es diferente a todos los problemas que han habido a lo largo de la historia. Porque dice que será tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente en el mundo. Es decir, esta angustia, estos dolores, estas circunstancias durísimas van a superar con creces a todos los problemas que el pueblo de Dios, sea Israel o sea el tiempo de la iglesia, ha tenido que enfrentarse a lo largo de la historia. Me llama mucho la atención que Daniel, que era un tremendo varón de Dios, que recibió muchas revelaciones en forma de sueños, de visiones, etcétera, no entendiera la información que el Señor le está dando en este capítulo. Pero nosotros, como tenemos más información que la que Daniel tenía en aquel momento, podemos entender a lo que el Señor se estaba refiriendo. ¿Cuántos dicen amén? Daniel no entendió porque no solamente no tenía toda la información de la cual podemos disponer nosotros hoy en día, sino que además el Señor le dijo que lo que él estaba recibiendo y que posteriormente escribiría no era para su generación, no era para su época, sino era para los tiempos finales, los tiempos del fin. Podemos asegurar nosotros en este preciso momento que estamos en los tiempos finales. Claro, ya sé que los hermanos, por ejemplo, que pasaron la dureza terrible de la Segunda Guerra Mundial dirían lo mismo. Pero la cruda realidad es que desde la época de esos hermanos a la nuestra han pasado ya más de 70 años. Y si ellos consideraban que su generación era la última generación de creyentes, imagínense nosotros, 70 años después de aquella barbarie que le costó la vida a millones de seres humanos en todo el continente europeo y en otras partes del mundo. Este tiempo de angustia va asociado a algo que nunca ha sucedido, y de hecho todavía no ha sucedido. Pero asocia lo que voy a decir ahora con los tiempos de angustia para que no pensemos que este tiempo de angustia que le está hablando el Señor a Daniel se refería, por ejemplo, a la Primera o a la Segunda Guerra Mundial, o a las persecuciones que experimentarían los cristianos en los primeros 300 años de la historia de la iglesia. Para que no confundamos esas tribulaciones, esas angustias, con la angustia terrible de la cual está hablando aquí el Señor a Daniel, dice que en ese tiempo de angustia terrible, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros, como dice aquí, para confusión y para vergüenza perpetua, eterna.
Luego está hablando de la resurrección del día postrero. Está juntando las dos resurrecciones, la primera que es para vida, la segunda que es para muerte, una de la cual forman parte los creyentes a lo largo de la historia y una de la que forman parte los inconversos de todos los tiempos de la humanidad, ¿verdad? Aunque los está juntando, nosotros sabemos cuándo se va a producir una y cuándo se va a producir otra. ¿Y qué señales precederán a ambas resurrecciones? ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, las cartas de Pablo a los tesalonicenses, primera y segunda. Tenemos, por ejemplo, las cartas del apóstol Pedro, donde también habla acerca de los tiempos finales. Y sobre todo, tenemos el precioso libro del Apocalipsis, donde se nos da muchísima información acerca de la cronología de los tiempos de angustia que van a preceder al arrebatamiento y a la segunda venida del Señor Jesucristo a este mundo. Ahora bien, el Señor va a utilizar distintos métodos, distintos sistemas para tratar con la humanidad y sobre todo también con su pueblo en los últimos tiempos. Yo he dicho ya en varias ocasiones, creo que si prestaron atención, van a decir, sí, efectivamente, ya eso ya lo has dicho, ya lo sabemos, que desde hace 2 años, en los tiempos aquellos del famoso confinamiento, ¿se acuerdan? Que lo pasamos tan bien, dicho sea de paso. Fue un tiempo extraordinario que nos marcó a todos. El Señor ha estado hablando con una claridad que el que ha querido oír y aprender ha tenido muchas oportunidades para aprender y para oír el mensaje del Señor. He dicho también, no solamente aquí, sino en otros lugares donde he tenido la oportunidad de predicar la palabra, que hacía siglos que Dios no hablaba tan claramente, tan directamente a la iglesia como de hace 2 años a esta parte. El mundo cambió, nunca volverá a ser lo mismo antes de marzo del 2020 a después de marzo del 2020. Todavía estamos en esa ola, ¿no? Todavía estamos con esos cambios, todavía no hemos recuperado, entre comillas, la antigua normalidad y ya nos están apareciendo en el horizonte nuevos acontecimientos que nos están haciendo olvidar lo que hemos padecido, ¿verdad? Porque las noticias y los acontecimientos ocurren con una rapidez, con una velocidad tan increíble que la noticia de hoy anula a la de ayer y la de mañana anulará a la de hoy, porque así van a ser los tiempos finales. Las cosas van a suceder muy rápido, muy condensadas, y por eso el Señor le dice constantemente a la iglesia, velad, velad y orad, para que aquel día no os sorprenda como ladrón en la noche. Amén, hermanos. El Señor va a utilizar, como utilizó la pandemia, para tratar con la iglesia y limpiarla y sacudir las conciencias de muchos que estaban dormidos, que decían que no tenían tiempo para orar, que decían que no tenían tiempo para escudriñar las Escrituras. Pues el Señor nos metió a millones y a millones de cristianos en todas las naciones de la tierra por primera vez en la historia, ¿verdad? Y se dio una paradoja tremenda. Desde el tiempo que Israel salió de Egipto, el pueblo de Israel no había celebrado dentro de las casas sin poder salir la fiesta de la Pascua, que es una fiesta profética que nos habla de la liberación de la esclavitud, ¿verdad? Hacia una nueva vida, en aquel caso era rumbo a la tierra prometida. Ahora, lo que Dios va a utilizar de una forma tremenda en los últimos tiempos es el quebrantamiento. El quebrantamiento. Y no nos tenemos que asustar ante los quebrantamientos que experimentará la humanidad, porque el quebrantamiento siempre trae bendición, por lo menos ese es el objetivo, esa es la finalidad del quebrantamiento de Dios a la iglesia y al mundo. Miren qué versículo tan extraordinario en Isaías capítulo 57, versículo 15, que dice así la palabra del Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Es ahí donde Dios está. Es ahí donde Dios hace acto de presencia y manifiesta su gracia,
su fidelidad, su amor. Porque el quebrantamiento es el trato de Dios. No es que Satanás tiene carta blanca para hacer lo que quiera, sino que detrás del quebrantamiento está el plan de Dios, tratando de llevar al hombre al arrepentimiento. Porque dice la Biblia que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso, es paciente, es clemente para con todos, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el quebrantamiento que Dios trae es para llevar al hombre a reconocer que necesita ayuda, un Salvador, un Dios poderoso que le ayude a superar los problemas con los cuales se enfrenta cada día. Y dice la Biblia que Dios con el quebrantado, es decir, con el que se deja moldear, con el que se deja tratar, dice que Dios está. Por otra parte, Proverbios nos habla acerca de que al arrogante, al altivo, al soberbio, al orgulloso, Dios lo mira de lejos, no tiene comunión con él. Pero hemos leído esta tarde Isaías 57:15, que con el quebrantado y humilde de espíritu Dios está. Exactamente igual que está en la altura y en la santidad, exactamente igual está con el quebrantado y humilde de espíritu. Y ese proceso de ir a la cantera, cortar la piedra, darle forma, darle talla, darle la forma que el hombre quiera, de ahí viene la palabra quebrantamiento. Es el acto que el hombre hace con una piedra, pues en este caso es el acto, es la acción directa del Creador, tratando de moldear la vida de su pueblo, de la iglesia, para que en ese quebrantamiento le busquemos y en esa búsqueda seamos bendecidos por la mano de nuestro Dios. Amén, hermanos. Dios va a usar el quebrantamiento económico, el quebrantamiento espiritual. Dios va a utilizar el quebrantamiento de una forma tremenda para sacudir las vidas y las conciencias de las personas para que busquen a Dios y en medio de la angustia encuentren la bendición de Dios. Dios va a utilizar el quebrantamiento para tratar con el pecado dentro y fuera de la iglesia. Porque dice la Biblia que antes de que el Señor venga, el juicio empezará por la casa de Dios. Y Él viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y el quebrantamiento lo que hace es buscar a Dios, y en esa búsqueda entramos en el terreno sagrado de Dios, que es su santidad. El quebrantamiento lo que hace es que glorifica a Dios. Si en esta semana pueden ustedes leer varias veces, 1, 2, 3 y las que haga falta, los capítulos 37, 38 y 39 de Ezequiel, me harían un gran favor. Léanlos detenidamente, sin prisas. 37, 38, 39 de Ezequiel, donde van a ver cosas muy interesantes que van a ocurrir en estos tiempos en los cuales a nosotros, porque Dios lo ha permitido, nos ha tocado vivir. Van a ver cómo Dios va a quebrantar a naciones tremendamente poderosas, que se creen intocables, que se consideran indestructibles, que meten miedo a los demás por lo que tienen, ¿verdad? Van a ver cómo Dios va a quebrantar a muchas naciones, a muchos imperios, a muchas personas, y Dios va a ser glorificado. Y ustedes van a ver cómo esa expresión aparece, que Dios va a ser glorificado en medio de las naciones, que van a ser sacudidas y zarandeadas de una forma tremenda, en batallas y en otras muchas cosas que vamos a ver en esos capítulos durante esta semana. Ahora, en el capítulo 12 del profeta Daniel se menciona un personaje que yo no sé por qué, en algunas ocasiones la gente me ha escrito y me preguntan si este personaje es el Señor Jesucristo. Y mi respuesta es categóricamente no, en absoluto. En el capítulo 12, verso 1, se habla de Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel no es el Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo no es Miguel, son dos personas totalmente diferentes. Una es un arcángel guerrero, jefe, general de los escuadrones, de los ejércitos celestiales. ¿No dice la Biblia Jehová de los ejércitos? ¿De qué ejércitos habla? De estos ejércitos, ¿verdad? Y Miguel es el comandante en jefe, el responsable delante de Dios de todo el ejército celestial del Señor. Y sobre todo también de proteger de una forma sobrenatural, como lo ha hecho, y es evidente, al pueblo de Israel. Miguel es mencionado en este capítulo porque dice que cuando Él se levante, se ve que todavía no se ha levantado, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el nombre. Vamos a ir a Éxodo capítulo 23, del versículo 20 en adelante, para que veamos un poco más de quién se trata este ángel protector del pueblo de Israel. Vamos a escuchar esta lectura, por favor. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Son tantas las cosas que Dios delega en Miguel, en este ángel, en este arcángel tremendamente poderoso, que muchas veces la gente se confunde creyendo que se habla de Cristo y no se habla de este arcángel. El Señor le dijo a Moisés que Él enviaría a un ángel que los protegiera, iba a ser el encargado de introducirlos en la tierra prometida, que no estaba deshabitada, sino habitada por 7 pueblos que no les correspondía vivir en esa región y que solamente uno de ellos decidió retirarse, rendirse, pero los demás hicieron frente en campos de batalla, en las montañas, en los valles, etcétera, al pueblo de Israel. Entonces no tenemos que confundir a este ángel protector del pueblo de Israel con nuestro Señor Jesucristo, que no tiene nada que ver el uno con el otro. Fijaros hasta qué punto este ángel tenía la comisión, el mandato, la asignación divina de proteger al pueblo de Israel, que cuando Josué, ya Moisés ha muerto, cuando Josué tiene que entrar en la tierra prometida, por fin, con las tribus de Israel, se le vuelve a aparecer. Y en Josué capítulo 5, del versículo 13 en adelante, leemos este encuentro muy interesante, por cierto. Dice así: Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. El príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, se le presenta a Josué, y ahora en Daniel capítulo 12, verso 1, dice: el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo es exactamente el mismo. Y repito, no confundamos al Señor Jesucristo, que dice que era la roca que le seguía en el desierto, con este ángel protector, este arcángel tremendamente poderoso, todo un general que gobierna, que dirige los escuadrones del ejército de nuestro Dios. Algo va a ocurrir en el mundo espiritual en los últimos tiempos, que cuando este ángel tremendamente poderoso se levante,
dice que será tiempo de angustia cual nunca lo hubo desde que hubo gente hasta entonces. Es interesante notar que esta expresión cuando se levante aparece también en varias ocasiones en el ministerio del Señor Jesucristo. Él, por ejemplo, una noche hablando en Juan capítulo 3 con Nicodemo, le dijo: si el Hijo del Hombre es levantado, atraerá a los hombres hacia sí mismo. Es decir, que hay algo que ocurre en el mundo espiritual que se refleja en el mundo físico, que altera absolutamente todo lo que está arriba y todo lo que está abajo. Nosotros sabemos perfectamente que no solamente nos movemos en una dimensión, digamos, natural, donde podemos a través de los sentidos contactar unos con otros, hablar, vernos, tocarnos, etcétera, sino que también hay una realidad espiritual de la cual la Biblia habla muchísimo. Desde el primer libro hasta el último libro de la Biblia se nota que aparte de la creación que Dios hizo, los árboles, los animales, los peces, los insectos, incluido el hombre, hay también una creación angelical que Pablo es el que mejor la describe y la define, diciendo que hay hijos de luz e hijos de las tinieblas. Y vemos por una parte a Satanás como el líder, el jefe de ese mundo de tinieblas, y vemos por otra parte a Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y a veces hay momentos en los que se enfrentan esas huestes celestiales. Porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha actualmente no es como la lucha que el pueblo de Israel mantuvo durante generaciones para conquistar la tierra contra amorreos, jebuseos, etcétera, sino que ahora nuestra lucha es contra principados y contra potestades, contra gobernadores de las huestes celestiales, ¿verdad? Y por eso él habla de una armadura para que podamos resistir y, habiendo acabado todo, estar firmes, mantenidos en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Así que hay una guerra espiritual en estos momentos librándose, que se nota en el mundo natural que hay algo que está pasando, una auténtica revolución en el mundo espiritual, y tenemos que abrir los ojos, porque cuántas veces les he enseñado que lo natural es un reflejo de lo que ya está pasando hace tiempo en el mundo espiritual. En el libro de Daniel vemos clarísimamente esta batalla, esta guerra que hay entre un mundo y otro, entre los demonios y los ángeles de Dios. Cuando dice la Biblia que él estuvo ayunando y orando durante un periodo largo de tiempo, y dice que desde el primer día que se dispuso a orar y a buscar la palabra de Dios, la voluntad de Dios para su vida y para su pueblo, su oración fue oída, pero hubo una oposición. Habían unas interferencias espiritualmente hablando que le impedían a Daniel obtener la respuesta que finalmente, gracias al Señor, obtuvo y recibió revelación, aunque dice la Biblia que no era para su época, sino el Señor le dice: sella, tú escribe, pero sella, porque esto no es para tu tiempo, esto es para los tiempos del fin. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos que tener la convicción y la seguridad de que nos ha tocado en el diseño, en el plan de Dios, vivir en los últimos tiempos de la iglesia. Y por eso el otro día les decía que es importante entender cuáles son las señales que nos van a corresponder a nosotros ver y cuáles son las señales que no nos van a corresponder a nosotros ver. Y hablaba de la señal del profeta Jonás, y hablaba del diluvio, y también hablaba acerca de que el Señor nos ha dado una lista enorme de señales que van a ser lo habitual en los últimos tiempos. Ahora vamos a ver cómo el pueblo de Israel va a ser cada vez más nombrado en la televisión, en los medios de comunicación. Cada vez se va a hablar más de Israel, y sobre todo cada vez se va a hablar más de Jerusalén. La Biblia dice en el libro de Zacarías que toda aquella persona que se ha levantado o se vaya a levantar en contra de Jerusalén será despedazado. Será como una piedra tan pesada sobre sus cervices, sobre sus cabezas, que no van a poder soportar la presión de haberse levantado en contra de la ciudad del gran rey. La ciudad de Jerusalén va a jugar un papel fundamental en los últimos tiempos. Tal vez por eso ya nos viene diciendo el rey David en uno de sus salmos: orad
por la paz de Jerusalén. Porque será una ciudad que será el centro, el ombligo de la tierra, y muchas cosas van a girar en torno a ella. Por eso creo que cada día nuestro deber debería ser orar por la paz de Jerusalén. Amén, hermanos. Ahora es interesante notar que hay cosas en la Biblia que se repiten un cierto número de veces como para darle importancia a lo que está ocurriendo. Y no sé si ustedes se habrán dado cuenta que el pueblo de Israel ya ha entrado en 3 ocasiones diferentes a su tierra. La primera vez entró con Josué, cuando salieron de la esclavitud en Egipto y atravesaron el desierto. Y toda aquella generación que vio la gloria del Señor en Egipto murió, y Dios levantó una nueva generación. Y entraron con Josué por primera vez en la tierra prometida, miles y miles de personas, pero fueron expulsados. Las 10 tribus del norte se dispersaron, ahora hablaremos un poquito de eso, y las 2 tribus del sur se mantuvieron un poquito más de tiempo en la tierra, pero finalmente fueron desterrados. Dios los desgajó de la tierra, porque la tierra no es de los judíos, la tierra no es de los árabes, la tierra de Israel no es de los cristianos, la tierra es de Dios. Y el Señor se la presta para que habiten a quien Él quiere y cuando Él quiere, con condiciones evidentemente. La segunda vez que entran otra vez en la tierra prometida es cuando regresan del cautiverio. 70 años de cautiverio. La tierra reposó, la tierra descansó. Jerusalén estaba totalmente arrasada, las murallas, todo estaba destruido. Pero es curioso que el templo no existía. Es curioso que fue saqueado. Es muy interesante que las murallas fueron destruidas, pero estando en Babilonia, el Señor le muestra a Ezequiel una visión donde ve en el lado oriental de la muralla una ciudad, una puerta que permanecerá cerrada, porque proféticamente le está diciendo que por esa puerta entraría el Mesías y nunca más hombre alguno entraría por ella. Y eso es una promesa, una profecía cumplida que se puede ver en cualquier momento que ustedes viajen a Israel. Una puerta totalmente tapiada, donde han puesto un cementerio musulmán delante para que nadie pueda entrar y para que nadie pueda salir. Esa fue la segunda vez que el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, y la tercera y última vez fue en 1948, cuando pudieron volver otra vez a esa tierra, y dice la Biblia que nunca más volverían a ser expulsados y que Jerusalén no volvería a ser hollada, controlada, gobernada por los gentiles, sino que tomarían posesión de Jerusalén, la capital eterna de Israel, y de ahí ya no serían nunca más desarraigados. Es decir, si nosotros hubiéramos entrado con Josué, sabríamos perfectamente que tarde o temprano serían expulsados de la tierra por desobediencia. Si viniéramos del cautiverio, sabríamos perfectamente que todavía quedaba mucha historia por delante. Pero nosotros con la Biblia en la mano podemos saber perfectamente que nunca más se volverá a producir un destierro del pueblo de Israel de su tierra, y volverán después de 100, 200, 1000 o 5000 años nuevamente a su tierra. Por lo tanto, señales proféticas que estuvieron dormidas durante siglos se han cumplido delante de los ojos de las naciones. ¿Para qué? Para que en ese quebrantamiento y en ese trato Dios sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ellos estaban en su país, en su territorio, hay un momento en el que ocurre una tragedia nacional. Y esto es importante que ustedes lo oigan en esta tarde. El primer rey de Israel fue, como saben ustedes, Saúl. A continuación, Dios rompe la dinastía de Saúl y eleva al trono de Israel a David, el dulce cantor de Israel. Cuando él muere, su hijo Salomón ocupa el trono y es el encargado de construir el primer templo en Jerusalén como casa de Dios. Pero cuando él muere, el que le ocupa el lugar, el que ocupa el trono, fue Roboán. Y hay una porción que yo les voy a dar, es un poco extensa, no la voy a leer esta tarde, pero para los que están tomando nota y les interesa el tema, es Segunda de Crónicas 10, del 1 al 19. Tienen que leer esta semana obligatoriamente esta porción.
Segunda de Crónicas, capítulo 10, del 1 al 19. ¿Qué es lo que pasa en esa porción? Los impuestos que había puesto Salomón para construir sus casas, sus palacios y el templo fueron elevadísimos. La gente ya estaba harta de tantos impuestos. Y cuando todo fue desconstruido y finalizado, vinieron a Salomón una delegación de personas a pedirle que por favor ya no era necesario pedirle a la gente tanto esfuerzo económico, que aflojara, que bajara los impuestos. Dice la Biblia que a Roboam no le hizo ninguna gracia la propuesta. Consultó con los jóvenes del país y le dijeron que de eso nada, que no solamente no bajaba los impuestos, sino que los iba a subir más todavía. Y cada vez que hay un desequilibrio económico en cualquier nación, en cualquier pueblo, en cualquier época de la historia, se produce una ruptura. Y en este caso el país se dividió en dos. 10 tribus dijeron: no queremos saber nada con este hombre, no queremos seguir apoyando a este rey. Y entonces esas 10 tribus forman como otro país dentro de otro país y se llaman Israel. Y son las famosas tribus del norte. Y deciden poner en Samaria, cuya capital es Siquén, Nablus en la actualidad, la capital de su país. Y allí se levanta otro rey llamado Jeroboam. Y les voy a dar una segunda cita. Primera de Reyes 12, del 25 al 33. Repito, Primera de Reyes 12, del 25 al 33. Roboam se queda con 2 tribus, Judá y Benjamín. Jeroboam tiene 10 tribus, un territorio enorme, enorme. Fíjense, desde el norte, desde Dan hasta Betel. ¿Qué es lo que hace Jeroboam para que la gente no vaya a Jerusalén 3 veces al año a celebrar las fiestas? Manda a construir 2 becerros de oro. Y le dice al pueblo: ya habéis subido demasiado tiempo a Jerusalén, ya no hace falta que subáis. Estos son vuestros dioses, pero ahora hacía falta un sacerdocio. Él nombra a sus propios sacerdotes. Es decir, en medio del caos se levanta una nueva casta religiosa. Vayan dándose cuenta de cómo el enemigo utiliza los cambios sociales, económicos, políticos, etcétera, para mover ficha al mundo espiritual y controlar el futuro del pueblo. Estos 2 becerros, dice, que sirvieron de tropiezo a las tribus del norte, porque la gente ya no iba a celebrar la Pascua a Jerusalén, ya no subían a celebrar la fiesta de Pentecostés y tampoco la fiesta de los tabernáculos. Ahora se quedaban allí adorando a estos becerros de oro. Crea un nuevo sacerdocio, rompe definitivamente con las tribus del sur, y tiempo más tarde los asirios rompen ese país y nunca más, históricamente, las tribus del norte volvieron a su país. Quedaron esparcidas por toda la faz de la tierra. Las del sur, como les acabo de decir, también fueron arrancadas, llevadas al cautiverio a Babilonia por 70 años, pero estas 2 sí lograron sobrevivir y volvieron a su tierra. Si ustedes leen Ezequiel capítulo 36, dice literalmente que hay como un palo, que es el palo de Judá, y otro palo, que es el palo de Israel, que están separados, pero que en los últimos tiempos Dios los juntaría y serían un solo palo, una sola nación, ya no enfrentándose la una contra la otra, ya no reyes por un lado y reyes por otro, sino que esa división que se produjo en los tiempos de Roboam y de Jeroboam se acabaría y Dios volvería a juntar en los últimos tiempos a las 12 tribus de Israel, con un líder al frente, con un gobernante al frente, descendiente de la casa del rey David. ¿Y quién es ese descendiente? Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Se le llamaba a él el hijo de David, porque era descendiente de David, de la tribu de Judá. Esa unificación de tribus se va a producir en los últimos tiempos y vamos a ver, de hecho ya lo hemos comenzado a ver hace ya mucho tiempo, pero cada vez más, como miles y miles y miles y miles de judíos de todas partes del mundo comienzan a regresar queriendo o a la fuerza
al pueblo de Israel para que se produzca esa unidad nacional y allí Dios entre en un trato nacional con ellos, llevándolos a un quebrantamiento sin precedentes para que finalmente caigan de rodillas y reconozcan que aquel que traspasaron era nada más y nada menos que el Mesías que tenían que haber honrado y servido hace 2000 años. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, los planes del Señor, el hombre entre comillas los puede alterar, pero no los puede anular. Los planes del Señor siguen su curso y el Señor va a utilizar distintas etapas, distintos momentos, distintos políticos, situaciones económicas, etcétera, etcétera. Pero al final el Señor siempre va a ganar, porque el Señor nunca pierde, el Señor siempre gana todas las batallas. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo profetiza en Ezequiel capítulo 36, que volverían a su tierra, los huesos secos volverían a la vida, y ya se produjo una restauración nacional, ya es un hecho, pero falta la más importante, la restauración espiritual, que se va a producir cuando se conecten al camino, a la verdad y a la vida, a través del cual solamente se puede adorar y conocer al Dios Todopoderoso. Aleluya. Ahora bien, ¿qué podemos hacer mientras tanto los cristianos en este tiempo? 3 consejos que le voy a dar que creo que les pueden venir bastante bien. Primero, mantengamos la paz y la fe en nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. No nos dejemos asustar, ni angustiar, ni ponernos nerviosos, ni perder la paz por los acontecimientos que están sucediendo o que están próximos a suceder. El Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino que la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento y Él guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Manteniendo la fe cada día, porque el segundo punto es, tenemos la palabra y tenemos la oración. Por eso podemos mantener la paz. Por eso podemos mantener nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, porque tenemos las promesas de Dios por escrito en nuestras Biblias, que son todas sí y amén en Cristo Jesús. Y esas promesas, esos capítulos, esas historias, a través de las cuales vemos la esencia de nuestro Dios, nos mantienen firmes y podemos irnos a la cama a dormir tranquilos. Aunque pase lo que pase, nosotros sabemos que el Señor nunca nos va a abandonar. Así que la paz la mantenemos porque tenemos la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en medio de las tinieblas, y tenemos la oración que nos permite tener comunión con Él cuantas veces queramos a lo largo del día. Y finalmente, y quiero que lean esta última parte conmigo, todo está bajo el control de Dios. Si somos capaces de mantener la paz y nuestra fe en el Señor, si nos agarramos a su palabra y oramos cada día fervientemente, vamos a poder entender que no pasa absolutamente nada sin el permiso y la autorización de nuestro Dios. Sé que algunos jóvenes dirán: madre mía, lo que me espera como joven. Sé que algunas personas mayores dirán: y haber llegado a esta edad y todas estas cosas todavía tienen que suceder. Sea como sea, independientemente de la edad que tengas, si estás casado o soltero, si estás esperando hijos, si estás solo, sola o acompañado, da exactamente igual. El Señor no depende de nuestras circunstancias para proveer todas y cada una de nuestras necesidades. El Señor estará con nosotros y ha demostrado clarísimamente a lo largo de la historia que Él siempre marca una diferencia entre su pueblo y los que no son de su pueblo. Tenemos el ejemplo de Noé, tenemos el ejemplo en Israel, de Israel en Egipto, cómo había tinieblas en un lado, luz en otro, cómo había muerte en un lado, vida en otro. En otras palabras, ese es nuestro Dios. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, pero el Señor siempre estará con nosotros.
¿No aprendimos en los días del confinamiento que ahora nos viene bien repasar el Salmo 91? ¿Se acuerdan? Lo aprendimos todos en aquellos días. Volvamos otra vez a repasar el Salmo 91. Un salmo que nos inspira confianza. Un salmo que potencia nuestra fe y nuestra esperanza en nuestro Dios, sabiendo que estas cosas van a suceder. Y seguramente muchos de nosotros veremos cosas que hemos predicado y leído durante un montón de años de nuestra vida. Pero no tenemos que tener ningún temor de nada ni de nadie, porque el Señor está vivo y está con nosotros. Y el diablo no puede hacer lo que le da la gana, ni los hombres pueden hacer lo que le da la gana. La gente dice, ay, y si toca el botón, y si ataca por aquí, y si ataca por allá. Nada va a ocurrir sin permiso del Señor. Todo está bajo el control de Dios y todo está saliendo según el diseño y el plan divino de nuestro Creador y Salvador Jesucristo. No hay ni un solo detalle que se le escape del control de nuestro Dios. Tus hijos, tranquila mamá, tranquila papá, el Señor cuida de ellos mejor de lo que tú te imaginas. Tu economía, tu trabajo, tu salud, tu matrimonio, tu ministerio, la iglesia, absolutamente todo está bajo el control del Señor. Y el Señor ha prometido, y lo está cumpliendo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que vivamos en paz, disfrutemos de nuestra comunión con el Señor, que es un privilegio el ser cristiano en este tiempo. Y yo estoy plenamente convencido de que el Señor nos dará mucha gracia y nos bendecirá y nos usará y se encargará de todos y cada uno de los detalles de mi vida en este tiempo tan difícil de la historia. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás y quiero que le digas gracias, Señor, gracias, porque tengo paz, porque tengo una fe viva, porque tengo tu palabra y puedo hablar contigo cuantas veces quiera y lo necesite. Gracias, Señor, porque sé que todo está bajo tu control y no hay nada que tú no sepas. Nadie se lo creería. Nadie se creería que un reloj se formó solo, de la nada. De la nada. Imagínate que te dijera que ese reloj es el producto de una explosión, de un Big Bang. Metieron todas las piezas en una caja, le metieron un cartucho de dinamita, ¡boom!, explotó y de repente todas esas piezas se juntaron y apareció el reloj Viceroy del Real Madrid de nuestro hermano Miguel. ¿Quién se lo creería? Nadie. Pues eso es lo que te están diciendo en tu colegio. Eso es lo que están enseñando las lumbreras en los institutos, que de la nada surgió todo lo que existe. Por eso yo soy cristiano, porque hay que ser estúpido para no serlo. Porque hay que ser un necio, como dice la Escritura, para decir que Dios no existe. Simplemente viendo un reloj, en el caso, digamos, de la parte humana, pero viendo una estrella, una puesta de sol, el canto de un pájaro, una hormiga, etcétera, etcétera, es imposible totalmente que una persona medianamente inteligente con dos dedos de frente no pueda admitir que detrás de ese animal, detrás de esa estrella, detrás de esa puesta de sol, detrás de esa marea, detrás de lo que sea, no hay un diseñador. Hay un orden, hay un diseño, hay color, hay forma, y todo eso no se forma de la nada. Todo eso nos habla de que hay alguien que lo creó, que lo hizo. No, la evolución. ¿Y quién creó la evolución? ¿Y quién creó el Big Bang? ¿Y de dónde salió el primer punto de energía del universo? ¿De dónde salió todo eso? Nadie te podrá responder, pero gracias al Señor que tenemos el manual. El manual lo tenemos en nuestras manos, se llama la Biblia, y la palabra de Dios nos cuenta perfectamente cómo, cuándo, dónde y por quién se crearon todas y cada una de las cosas, hasta el más mínimo detalle. Todo tiene una razón de ser, porque Dios es el Dios de lo grande y de lo pequeño. Es capaz de crear una ballena descomunal en peso y en medida, y es capaz de crear un piojo que si lo tienes hoy en la cabeza ni te das cuenta que lo tienes, a menos que veamos que te rasques. Todo lo ha creado, todo lo ha diseñado el Señor, con forma, con diseño, con modelo, con medidas, con peso, ¿verdad? Para que sepamos que detrás de todo lo que vemos está la mano del Creador del universo. Y ese Creador del universo se humilló, se anonadó a la máxima potencia. Ya no podía, anonadarse más, haciéndose hombre, como tú y como yo, dejándose matar, dejándose morir en una cruz,
pero al tercer día resucitó de la tumba para darnos vida y vida en abundancia. ¿Te cuesta creer todo eso? A mí no me cuesta creer nada de eso en absoluto, porque el Señor nos ha demostrado de miles de formas y de maneras que Él es el Dios todopoderoso y que todo está bajo su control. ¿Cuántos dicen amén? El domingo pasado hablamos acerca de una situación muy difícil por la cual tuvo que atravesar el pueblo de Israel. En el libro de Esther, volvemos otra vez a ese libro, encontramos a un personaje siniestro, macabro, malo hasta decir basta, llamado Amán. No lo confundan con otro que parece el mismo, pero se llama Naamán, que no tiene nada que ver. Naamán era un general sirio, leproso, que va a Israel para que el profeta Eliseo ore por él y el Señor lo sanó. Amán es el personaje siniestro que aparece en el libro de Esther. Y quiero que en esta tarde tomemos nota de algo muy interesante que no se dijo el domingo pasado. En el libro de Esther, capítulo 3, el versículo 1, nos da un dato que no podemos pasarlo por alto. Preste atención. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo. Tome nota de ese dato, eso es muy importante. ¿De quién era hijo este hombre? Era hijo de un tal Amedata que era Agageo, ahora hablaremos qué significa eso, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Vamos a orar un momentito, cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a pedir que el Señor nos abra la mente, el corazón, el entendimiento, para que en la tarde de hoy podamos escuchar con reverencia, con atención la palabra de Dios, y que Él abra nuestros ojos espirituales para que podamos captar el mensaje y la profundidad de la palabra que hoy va a ser expuesta. Te damos gracias por este privilegio, Señor, de poder estar aquí en tu presencia, escuchando tu palabra. Pedimos tu ayuda para compartirla y para recibirla, Señor. Te pedimos que en esta tarde tu Espíritu Santo, corazones sedientos y hambrientos y ya preparados y dispuestos para ser tocados y ministrados. Bendice y usa esta palabra para traer palabra viva y fresca a tu pueblo en esta tarde, en el nombre soberano de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Al principio de los tiempos, si ustedes comienzan a leer la Biblia desde el primer libro, que se llama el libro del Génesis, van a encontrar cosas tremendamente interesantes. Alguien dijo que en el libro de Génesis encontramos, digamos, la estructura y la base de todo lo que iba a ocurrir a lo largo de la historia. Hay varias preguntas, a veces realizadas por Dios, a veces formuladas por seres humanos en el libro del Génesis. Les animo a que un día, con papel y lápiz, comiencen a tomar nota de todas las preguntas que se hacen, que aparecen en el libro del Génesis. Una pregunta que aparece al principio es la siguiente: ¿por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres el bien, ¿no serás enaltecido? Interesante la pregunta, ¿no? ¿Por qué has cambiado? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué se te nota raro? Si hicieras el bien, ¿no serías bendecido? ¿No serías enaltecido? ¿Recuerdan ustedes a quién le lanza Dios esta pregunta? Nada más y nada menos que a uno de los primeros habitantes del planeta Tierra, a uno de los hijos de Adán y Eva, a Caín. ¿Os habéis dado cuenta que cuando los dos hermanos van a presentar sacrificio y ofrenda al Señor, al que hace las cosas bien no se le dice nada? Humanamente hablando decimos, oye, habría que darle una buena palabra, una palmadita en la espalda, un decir, oye, qué bien, Abel, qué bien te estás comportando, qué bien estás actuando, qué bien estás haciendo las cosas. Nada, absolutamente nada. Sin embargo, al que está haciendo las cosas mal, al que anda raro, decaído, con el semblante cambiado, a ese le habla el Señor y le dice, Caín, me llama la atención que Dios se dé cuenta que había decaído el semblante, la actitud, el ánimo de Caín. A Dios no le pasa desapercibido nada. Si tú hicieras las cosas bien, decentemente y con orden, como dijo Pablo en la carta a los Corintios, ¿no serías enaltecido?
¿No te bendeciría yo como estoy bendiciendo a tu hermano? En otras palabras, la razón por la que estás con la cara cambiada, el semblante decaído, de mal humor, enfadado, etcétera, etcétera, la tienes tú mismo. Tú eres el culpable de tu situación actual. Tú eres el culpable de que ya no seas el mismo que fuiste tal vez en un momento determinado de tu vida. Tú eres el que has cambiado, y como tú has cambiado por dentro, se nota tu cambio por fuera. Pero te vuelvo a repetir, si hicieras las cosas bien, yo te bendeciría, yo te enaltecería, yo te levantaría, yo te honraría como quiero hacerlo contigo y con tu hermano. Sin embargo, la palabra, la exhortación que le lanza el Señor a Caín, parece que le entró por un oído a este y le salió por el otro. Porque siguió no igual, peor. Engaña a su hermano, lo saca al campo aparentemente para dar un paseo, para tener un tiempo de comunión con su hermano Abel. Y este se distrae, se levanta a su hermano Abel, Caín contra Abel, y lo mata, y se comete el primer asesinato de la historia de la humanidad. No sabemos cuál será el último, pero sí sabemos cuál fue el primero. Es la primera vez que la tierra bebe sangre. Es la primera vez que la madre tierra, creada por el Señor, abre sus entrañas para beber y probar la sangre de un ser humano, la sangre de Abel. Tiempo más tarde Dios le vuelve a hablar, Dios le confronta. Otra pregunta más para los que están tomando nota: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano Abel? La respuesta impregnada de soberbia por parte de Caín me llama mucho la atención. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues en cierto sentido sí. Claro que tú tienes que cuidar y cubrir las espaldas de tu hermano, como tu hermano tiene que cubrirte las espaldas a ti. Y el Señor le dice algo tremendo. Ahí hay una declaración tremendamente fuerte en el mundo espiritual, y dice: la voz de la sangre. Tomen nota de esa expresión. La voz de la sangre de tu hermano Abel llega hasta mi presencia. Es decir, aunque te hagas el tonto, aunque quieras ocultar el crimen, es imposible, porque ese crimen llega a mi presencia clamando por justicia. Y ahí Dios da una declaración tremenda, y hablamos el otro día de la marca de Caín, etcétera, etcétera, y cómo el Señor lo protegería a pesar de que iría errante por todas las naciones de la tierra, y en fin, todos conocemos el resto de la historia. Cada vez que alguien hace algo mal, lo primero que le cambia es la mirada. ¿Te has dado cuenta? O mira para otro lado, o agacha la cabeza, o te esquiva en la medida de lo posible. Hay un personaje en la historia que lo tuvo todo en la mano para ser uno de los hombres más bendecidos, y tiró todo por la borda. Porque comenzó a obrar incorrectamente. Porque comenzó a darle rienda suelta a su naturaleza pecaminosa. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Saúl, el primer rey de Israel. Yo les pedí el favor de que el jueves leyeran el capítulo 15 de Primera de Samuel. No sé si alguien lo ha leído, pero en Primera de Samuel capítulo 15, Saúl recibe órdenes concretas, claras y específicas acerca de lo que Dios le pide que tiene que hacer. Ni tenía que orar para pedir discernimiento espiritual. Señor, no entiendo nada. No es como Daniel, que a veces escribía cosas y dice que no comprendía. No. Saúl sabía perfectamente lo que Dios quería que hiciera y lo que no tenía que hacer. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña en 1 Samuel capítulo 15 que él, cuando llega del campo de batalla, no solamente no ha cumplido la voluntad de Dios en su vida, sino que además intenta echarle la culpa al pueblo de su pecado, tratando de proyectar en el prójimo sus carencias y sus debilidades como ser humano. La Biblia nos enseña que este hombre pasó por muchas etapas, y una de las cosas que me llama la atención de la vida de Saúl es que no aprovechaba las oportunidades que Dios le daba. Yo creo que hay gente en la vida, y lo digo de verdad desde la más profunda convicción, yo creo que hay gente en la vida que no ha cambiado, que no ha mejorado, que no ha dejado el pecado o el vicio o la atadura que hacen, porque en el fondo no saben cómo hacerlo. Nadie les ha hablado, no han tenido nunca la oportunidad de dejar el vicio, la droga, la bebida o lo que sea. Pero creo también que hay personas que han tenido un montón de oportunidades y no las han sabido aprovechar. Y Saúl entra dentro de esa categoría de personas.
Un hombre que tiene a su lado la ayuda inestimable del profeta Samuel. Si algo no entiende, si algo no sabe, si algo no conoce, puede consultar con Samuel, y Samuel, como varón de Dios, le va a explicar todo perfectamente. Tiene el apoyo del pueblo. Tiene la corona, es decir, la señal de autoridad sobre su cabeza. Tiene a centenares o miles de soldados a sus órdenes. Tiene absolutamente todo en la mano. Y cada vez que el Señor le pide que haga algo, lo hace al revés o mal, o simplemente no lo hace. Entra en un estado de paranoia, entra en un estado de doble personalidad, entra en un estado de esquizofrenia total y absoluta, y no se le ocurre otra cosa que pedir que un músico venga a aliviarle los momentos difíciles de la vida. La Biblia dice que David, el que en el futuro se convertiría en su yerno, tocaba muy bien el arpa, era un buen músico, un gran compositor. De hecho, hasta el día de hoy se cantan muchas letras escritas hace miles de años por David. Y la Biblia nos enseña que cuando David tocaba, en los momentos de tormento de Saúl, ocurrían tres cosas que me han llamado mucho la atención y las he anotado aquí para compartirla con ustedes en esta tarde. Primero dice que cuando David tocaba, Saúl tenía alivio. Se sentía mejor y el espíritu malo de parte de Dios se apartaba de él. Vuelvo a repetirlas. Sentía alivio, una cierta mejoría. Se sentía mejor, más tranquilo, con algo de paz, podríamos decir, y el espíritu malo de parte del Señor se apartaba de él. El efecto, la influencia de la música ungida de David abarcaba el espíritu, el alma, el cuerpo, la mente, todo el ser de Saúl, de tal manera que mientras David tocaba, este hombre era otro, se calmaba. El genio como que desaparecía, el demonio se apartaba de él y había como un momento de relax, un momento de calma en medio de la tormenta por la cual estaba atravesando Saúl. Pero en el momento en el que David se iba del palacio, volvía otra vez a lo mismo. Y es que su vida era una vida de parches, permítame la expresión. No era una persona que buscaba realmente un cambio genuino y profundo, sino una persona que buscaba un alivio pasajero y momentáneo. Él se conformaba con dormir esa noche, aunque al día siguiente lo estuviera pasando fatal. Él se conformaba con tener un ratito de calma, aunque fuera escuchando el arpa, la lira de David. Él se conformaba con aquel rato de alivio, pero no buscaba un cambio total y absoluto, sino simplemente eso, un alivio, una calma temporal y pasajera. Y así fue la vida de Saúl, una vida de parches. Parece que se arrepentía, pero luego seguía igual. Dios le daba otra segunda oportunidad, volvía a liarla igual o peor que la anterior. Y la vida de Saúl es un desastre, hermano. Mira, para Dios desecharlo, imagínate lo harto que tuvo que estar el Señor. Y yo creo que aquí hay algo que se tiene que dejar bien claro en esta tarde. Y es que el perfil, esa palabra que se emplea tanto en los castings y cuando se busca una persona para una película, para un extra en una película, lo que sea, el perfil de Saúl no era el agradable delante de Dios. Era un perfil atractivo, era un perfil extraordinario, llamativo, de cara a la galería, pero Dios nunca hubiera escogido a Saúl, créanme. Dios nunca hubiera elegido a ese tipo de persona. De hecho, cuando Él interviene en la historia, Él dice que lo que Él busca es un hombre fiel. Lo que Él busca es un hombre conforme a su corazón, un hombre obediente. Claro, Saúl era una persona imponente físicamente hablando. Saúl era una persona, digamos, muy atractiva físicamente hablando, pero espiritualmente hablando era un desastre. David tal vez, aunque también lo era, no era tal vez tan llamativa su apariencia física como la de Saúl, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Y es un hombre que cuando se le amonestaba, y basta que se le presentara una oportunidad de parte del Señor, la acogía, la aprovechaba, iba hasta las últimas consecuencias. No era un mediocre, no era una persona de parches, era una persona tremendamente radical, lamentablemente a veces para lo malo y también para lo bueno. No era una persona a medias tintas, no era una persona de doble cara. Era una persona que cuando hacía algo mal se notaba y cuando hacía algo bien se notaba. No como Saúl. Saúl era la mosquita muerta, el que pasa desapercibido, el que el día que lo llamaron para coronarlo rey ni apareció de la vergüenza que le daba. Y claro, él se camuflaba detrás de su timidez. Pero llegó el momento cuando tuvo que demostrar realmente si su carácter lo dominaba él o él dominaba su carácter y servía al Señor. Y quedó en evidencia, quedó totalmente en evidencia.
Y en el capítulo 15, que se ha leído parte de él en esta tarde, hay un momento en el que Dios dice, basta. Qué terrible tuvo que ser ese día en la vida de Saúl, ¿eh? Qué terrible cuando Dios dice, basta amigo, hasta aquí hemos llegado. Llegó un día en el que Dios dijo, se acabó Noé, métete dentro del arca, ya se acabaron las oportunidades. Llegará un día cuando Dios diga a la humanidad, basta, ni un minuto más, a partir de ahora empieza lo que está escrito en la palabra. Y dice la palabra de Dios que una de las grandes oportunidades que tuvo Saúl fue la de cumplir una parte de la ley, una parte de la Torá, que quiero leerla en esta tarde porque es tremendamente interesante. El privilegio que tuvo Saúl de ser el instrumento para poder cumplir parte de la palabra de Dios fue tremendo, pero falló, lo tiró todo por la borda. Éxodo capítulo 17, a partir del verso 8, preste atención a la escritura, dice así: las manos de Moisés se cansaban. Arrancaríamos del 8, el mismo capítulo, el versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. No tengo tiempo para explicar lo que es Refidim, pero busquen en la Biblia qué pasó allí, qué hacían allí, porque allí es donde se lleva a cabo la batalla. Búsquenlo en la Biblia, en el libro de Éxodo. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor le dijo a Moisés: escuchen esto, escribe esto para memoria en un libro. Aquí lo tenemos. Y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi. El Señor es mi bandera, o el Señor es mi milagro. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Dios, Dios tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Quédense con esa última declaración. De generación en generación habrá guerra constante y permanente contra Amalec. Todos los habitantes de Canaán y de la zona cercana al desierto del Sinaí, la península del Sinaí de Egipto, sabían perfectamente quién era Israel y quién era el Dios de Israel. Lo sabían perfectamente. Las noticias corren. Incluso ustedes pueden saber y recordar que en el libro de Josué, cuando aquellos dos espías entran en la casa de Rahab, la ramera, ¿os acordáis? Ella les relata a los dos espías cosas que habían ocurrido hacía 40 años atrás, cuando salieron de Egipto. Hemos oído cómo el Señor derrotó al faraón. Hemos oído cómo el Señor abrió el mar rojo para que ustedes pasaran por tierra seca. Hemos oído cómo han vencido a todos y cada uno de los reyes que se han levantado contra vosotros en el desierto. Todo el mundo sabía quién era Israel. Todo el mundo sabía que Israel no adoraba a Baal, ni a Moloc, ni a Milcón, ni a Quemos. Todo el mundo sabía que el Dios de Israel era un Dios diferente, un Dios todopoderoso, que ya lo había honrado en primer lugar al patriarca Abraham. Le transmitió esa fe a su hijo Isaac y su hijo a Jacob, y así a las 12 tribus de Israel. Israel, cuando sale de la esclavitud en Egipto con mano poderosa, los milagros que esa gente vio allí, nunca ningún pueblo los volvió a ver jamás. Fueron milagros únicos e irrepetibles en la historia de la humanidad. Jamás Dios abrió un mar para que ningún pueblo pasara por tierra seca, pero para Israel sí lo hizo.
El imperio de los egipcios, con el heredero a la cabeza, quedó totalmente desmantelado. Egipto no ha levantado cabeza hasta el día de hoy. Egipto se ha salvado milagrosamente por las aguas del río Nilo, el río más largo del mundo, 6.666 kilómetros de largo. Pero algún día, dice la Biblia, que ese río, que tiene como forma de la lengua de la serpiente, se secará totalmente y vendrá la ruina y la destrucción total y absoluta de Egipto. Es una profecía que está por cumplirse. Y la Biblia nos enseña que cuando esta gente, este pueblo salió de allí, ellos se dirigían rumbo a la tierra prometida, pero en el camino hay una parada muy importante, y sin esa parada tú y yo no podríamos estar aquí esta tarde. Sin esa parada fundamental en la historia de ese pueblo, la Biblia no hubiera sido como ha sido, y nos hubiera llegado como nos ha llegado, porque esa parada tremendamente importante se lleva a cabo 50 días después de la liberación de Egipto. Ellos celebraron en tierra de Egipto, una fiesta que hasta el día de hoy se celebra. Se llama la fiesta de Pesa, o de Pesa, que es saltar, brincar a un eslabón superior, una protección espiritual. Pero 50 días después que salen de la esclavitud en Egipto, se encuentran en las faldas del monte Sinaí. Y la Biblia nos enseña que es en esa montaña donde Dios habla con voz audible, donde dice que el sonido de la voz de Dios se podía ver. Y eso no es una mala traducción, eso es literal. Se podían ver cosas que no se pueden ver hoy en día, porque hoy en día nuestros sentidos están atrofiados por el pecado, y el sonido solamente lo podemos oír. Pero ellos dicen que oían el sonido y veían el sonido que emitía la voz de Dios. Fue algo tremendo. Jamás en la historia de la humanidad ha habido una presencia tan poderosa sobre un punto concreto del mundo como en el monte Sinaí. Allí descendió Dios literalmente, y allí les entregó la Torá, allí les entregó la ley, y allí trató con su pueblo, y allí marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Y todas, absolutamente todas las leyes y constituciones del mundo están basadas en lo que Dios le dio ese día al pueblo de Israel en el monte Sinaí. El no matarás, el no dirás falso testimonio, el honrar a los mayores, etcétera, etcétera. Amalek no quería que el pueblo de Dios recibiera dicho regalo. Amalek fue el único pueblo que desafió a Dios. Amalek fue el único pueblo que se atrevió a levantarse en pie de guerra, pero no lo hizo de frente, sino lo hizo de espalda. Porque dice la Biblia que buscó el punto débil de Israel, y el punto débil de Israel estaba en la retaguardia. Ahora lo vamos a leer. Y Amalek es el pueblo que desafía a Dios, porque dice que no tuvo, escuchen bien esto, no tuvo temor de Dios. Se levanta contra el trono de Dios, dice literalmente la Escritura. Intentó destruir, aniquilar el pueblo de Israel, atacó sus puntos débiles y le hizo mucho daño. Desbarató su retaguardia, dice la Biblia. Y es curioso porque a los demás pueblos había o que conquistarlos o subyugarlos. Una de dos: o te conquisto y te hago pagador de impuestos, o tienes que marcharte de la tierra. Sin embargo, a Amalek no había ni que conquistarlo ni subyugarlo, había que destruirlo, borrar su memoria de la faz de la tierra. Amalek quería evitar que recibieran la palabra de Dios en el monte Sinaí, y Amalek hizo todo lo posible por impedir que las promesas dadas a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob se cumplieran en el pueblo de Israel. Por lo tanto, es un pueblo con una connotación espiritual sin precedente en la historia. Y ese acontecimiento que ocurrió allí en el desierto, cuando se termina de escribir la Torá, cuando se termina de escribir la ley, en el último libro, en un libro que se llama el libro de Deuteronomio, o el libro de Devarim, de las palabras, en el capítulo 25 hay una palabra muy interesante que quiero leer en esta noche. Deuteronomio 25, 17. Acuérdate, Sajor, esa palabra Sajor solamente se emplea 2 veces en la Biblia, para guardar el Shabbat o para acordarse de lo que hizo Amalek. Sajor es en hebreo. Es una palabra sagrada, es una palabra con una connotación muy profunda. Es una palabra que te dice: no te olvides nunca de lo que te voy a decir ahora que tienes que cumplir. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y acuérdate de lo que te hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Acuérdate, recuérdalo siempre, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, la parte de atrás, de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado
y trabajado, palabras que emplea Cristo en el Nuevo Testamento cuando dice: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahí aprovechó el cansancio, la fatiga, ahí aprovechó, digamos, el agotamiento del pueblo, y en ese momento de poca fuerza física, en ese momento de que estás cansado, estás quemado, estás hambriento, estás sediento, en ese momento vino el ataque de Amalek, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios, ninguno. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. ¿Cuántos dicen amén? Empieza la exhortación diciendo: Sajor, acuérdate, acuérdate. Y termina diciendo: no te olvides de lo que te estoy mandando aquí. Cuando tengas el momento para hacerlo, cuando tengas descanso, cuando ya tus enemigos estén conquistados y subyugados, recuerda este acontecimiento. Esto no puede olvidarse. Esto se lo tenemos que traspasar a los niños, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Y en cuanto tengas la oportunidad, a esta gente me la borras. Que no quede recuerdo en la historia de que un pueblo se llamó Amalek, que intentó destruir al pueblo de Dios. Bien, pasa el tiempo, muere Moisés, delega la responsabilidad del pueblo y del liderazgo del pueblo sobre Josué. Muere Josué, lamentablemente no hay heredero, se produce una anarquía, todo el mundo hacía lo que le daba la gana, no hay un líder, no hay una cabeza, no hay un orden, no hay una dirección. Ahí empezamos una etapa enorme, larguísima, de más de 400 años de historia, donde aparecen ¿quiénes? Los jueces. Ustedes tienen un libro, tenemos un libro en la Biblia. Después de los libros de Moisés, el libro de Josué, y a continuación tienes el libro de los jueces, que te lo puedes leer en unos pocos días. Pero ese libro que te lees en unos pocos días, esos son 400 años de historia, hermano. Y ninguno de ellos, ni Otoniel, ni Gedeón, ni Barak, ni Jefté, ni Sansón, ninguno de ellos, y si no recuerdo mal eran como unos 13 o 14 jueces, ninguno de ellos tomó en serio esta palabra. Recuerda lo que te hizo Amalek, y en cuanto tengas descanso de tus enemigos que te rodean, bórralos de sobre la faz de la tierra. Ninguno de ellos jamás se detuvo a decir: oye, esta palabra hay que cumplirla. Este encargo de parte del Eterno, de nuestro Dios, hay que cumplirlo y ejecutarlo. Ninguno de ellos jamás se percató de que esto era de vital importancia. Pero llega el momento, en 1 de Samuel, capítulo 15, donde Dios le dice a Saúl: escúchame bien, querido, presta suma atención, porque lo que no hicieron tus antepasados durante 4 siglos y pico de historia, te ha tocado a ti el hacerlo. Lo que no hizo Sansón, lo que no hizo Jefté, lo que no hizo Gedeón, ahora toma nota. Ve, localiza a Amalek y destrúyelo, que no quede ni uno con vida. Vamos a ver qué fue lo que hizo Saúl. Ustedes leyeron hoy o esta semana el capítulo 15 de 1 de Samuel, y en el capítulo 15 de 1 de Samuel veamos cómo se toma este hombre la responsabilidad que le ha delegado el Señor. Versículo 9. Saúl y el pueblo, escuchen bien, Saúl y el pueblo perdonaron ¿a quién? A Agag. ¿Quién era Agag? El rey de Amalek, el rey de los amalecitas. Este era. Perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. No me da la gana de destruir estas ovejas tan bonitas, estos bueyes tan gordos. No me da la gana de destruir todo esto, porque esto vale una pasta, esto es una maravilla, este ganado es una pasada, estos bueyes nos van a ayudar a arar nuestros campos, estas ovejas nos van a ayudar para sobrevivir. No quisieron destruirlo, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vil y despreciable ante sus ojos. Para Dios todo era vil y despreciable, pero ellos dijeron: esto sí y esto no. Vino palabra del Señor a Samuel y dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. ¿Se dan cuenta? Otra oportunidad
tirada a la basura. Tienes la oportunidad de poder cumplir lo que dice la palabra de Dios. Eres el instrumento escogido como primer rey de Israel para terminar con este problema para siempre. Por lo tanto, ya sabes lo que tienes que hacer. Y cuando vuelve del campo de batalla, la Biblia nos dice en el versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrarse con Saúl por la mañana, y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Ya empieza a justificarse. Yo he cumplido la palabra del Señor. Eso no es lo que nos dice el versículo 9. Versículo 9 dice que perdonaron al rey de Amalec y perdonaron a parte del ganado. Pero él dice, yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces le dijo, ¿y qué es este balido de ovejas y bramido de vacas que oigo con mis oídos? ¿Esto qué es? Y le dice Saúl, de Amalec los han traído, yo no tengo nada que ver con esto, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo hemos destruido. Qué triste, ¿no? No has entendido nada, o perdón, sí lo has entendido, pero no has querido obedecer la palabra de Dios. Y ese día Dios toma la decisión, mira, tú has desechado mi palabra, yo te desecho a ti. A partir de hoy, yo voy a comenzar a preparar y a buscar a otro hombre, obediente, fiel, sometido a mí y a mi palabra, pero a partir de hoy, yo no cuento más contigo. Y dice en el versículo 23, palabras tremendas del profeta Samuel al rey Saúl, cuando él intenta presentar la excusa de que bueno, lo hemos perdonado, pero realmente en el fondo lo que queríamos era presentar estos animales tan bonitos y tan gordos como sacrificio al Señor. Y el profeta le dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, el Señor también te ha desechado para que no seas rey. Tú has marcado tu destino y el destino de tu pueblo, lamentablemente, para mal. Ese día Amalec tenía que haber sido destruido con el rey Agag a la cabeza, y se hubiera terminado de una vez para siempre el problema con esta gente. No lo hizo, quiso ser más bueno que Dios, quiso justificar su rebeldía echándole la culpa al pueblo. Y ahora nos vamos al libro de Esther, capítulo 3, otra vez, versículo 1. ¿De dónde era Amán? Era hijo de Amedata Agageo. ¿Quién era este Agageo? Un descendiente de Agag, el rey de Amalec. ¿Saben cuánto tiempo ha pasado desde que Saúl desobedece hasta que Amán se levanta y le intenta aniquilar y destruir al pueblo de Israel? Mucho tiempo, siglos. Pero por no haber terminado la obra a la cual Dios lo llamó, perjudicó, y por poco el pueblo de Israel es exterminado y no queda vivo ni uno, por culpa de un rey desobediente que cuando tuvo la oportunidad de obedecer y de cumplir el mandato de Dios, no quiso hacerlo. Y la Biblia nos enseña que los descendientes de ese rey, los descendientes de los amalecitas, eran los que querían destruir al pueblo de Israel. Ahora pueden comenzar ustedes a entender el odio tan grande de Amán contra los judíos. ¿De dónde nace ese odio? ¿Por qué tiene él tanta tirria a ese pueblo? ¿Por qué él quiere aniquilar y destruir a todos los judíos de sobre la faz de la tierra? Porque la Biblia dice que cuando Agag, que habían perdonado los soldados, incluido el rey de Israel, Saúl, venía alegremente como diciendo, bueno, aquí no pasa nada, me han perdonado la vida. Es muy fuerte lo que les voy a decir, pero es lo que dice la Biblia. Samuel lo mató,
lo descuartizó y mandó sus trozos por todo el país. Es algo impresionante, ¿eh? ¿Qué te parece, amigo? Le mataron al rey y esa gente juramentó que se vengaría de la muerte de su rey en un momento de la historia. Y llega un momento en el que un descendiente de ese rey, Amán, tiene ese odio guardado en su corazón, porque el odio es como un cáncer. Ese resentimiento, esa amargura la llevaron dentro generaciones tras generaciones. El tema es que no se había presentado la oportunidad para ejecutar venganza, pero en el momento en el que uno de ellos, en este caso Amán, es levantado, es honrado, es enaltecido por el rey de turno, en este caso Asuero, dice: esta es la mía. En cuanto tenga ocasión, en cuanto tenga oportunidad, lo que se le hizo a nuestro rey siglos atrás, lo vamos a hacer ahora con todos los judíos sobre la faz de la tierra. Y ahora pueden entender ustedes por qué Amán, cuando salía de la presencia del rey Asuero, después de haber estado hablando con él, y todo el mundo se inclinaba, y todo el mundo le hacía reverencia, y Mardoqueo se quedaba firme, tieso como una vela, y no le hacía ningún tipo de reverencia. Se iba a la casa destrozado, se iba a la casa mal. ¿Por qué? Porque nunca entregó ese odio a Dios. Siempre lo cultivó, siempre lo mantuvo, se lo transmitió a su mujer, se lo transmitió a sus 10 hijos, se lo transmitió al rey Asuero, se lo transmitió a todo el que trancara por delante, y en cuanto llegó la oportunidad de aniquilar al pueblo de Israel, por lo menos lo intentó. Gracias al Señor que el tiro le salió por la culata, porque incluso la horca enorme, grande, gigantesca, que había mandado hacer para Mardoqueo, al final es la horca donde muere él mismo, más otras 10 más para sus respectivos hijos. ¿Te das cuenta, querido hermano, las consecuencias desastrosas que pueden producirse por no querer obedecer a Dios? ¿Te das cuenta que no solamente cuando yo me niego a cambiar, cuando yo me niego a obedecer, no solamente yo y los míos se pueden ver tremendamente perjudicados, sino que mi desobediencia puede salpicar a mis hijos y a mis nietos y a personas que tal vez no han nacido todavía, pero que la maldad de los que desobedecen, la maldad de los que aborrecen a Dios, y Amán aborrecía a Dios, puede llegar hasta la 4ª generación. ¿Te das cuenta o no? Éxodo capítulo 20 dice que Dios visita la maldad sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Él aborrecía a Dios, él aborrecía al Dios de Mardoqueo, él aborrecía al Dios de los judíos. Él llegó a decir: esta gente es diferente, tienen leyes diferentes, comen diferente, tienen un Dios diferente, se visten diferente, hablan diferente. Esta gente hay que arrasarlo, esta gente no se somete a Dios ni a nadie. Y fue metiendo ese veneno, fue metiendo esa apología realmente, fue metiendo esa demagogia en el corazón del rey Asuero, y el rey Asuero dijo: venga, va, pues terminemos con esta gente, y se acabó. Gloria a Dios que se enamoró el rey de una judía. Bendito sea Dios. Y se le caía la baba. Y gracias al Señor, a Esther, que usó una sabiduría, no su cuerpo, no, nunca utilizó su cuerpo, su belleza, su hermosura como cebo para engatusar a ningún hombre, y mucho menos al rey, sino todo lo contrario. Utilizó todas las armas sabiamente, orando, ayunando, buscando la voluntad de Dios, y supo llevar a su marido por el buen camino, y le dijo: solamente te pido una cosa, que salves la vida de mi pueblo y también la mía, porque si matas a ese pueblo, también me tendrás que matar a mí, porque yo también soy judía. Y gloria a Dios por la sabiduría que le dio el Señor a esta mujer. Se pudo salvar todo un pueblo que hasta el día de hoy existe, y ahí está, y pueblo por el cual oramos y amamos, y de vez en cuando tenemos la oportunidad de visitar. ¿Cuántos dicen amén? Las consecuencias de la desobediencia las pueden leer en Deuteronomio capítulo 27. Fíjate lo importante que es para Dios la obediencia o la desobediencia, que dedica un capítulo entero de la Biblia. No hay un capítulo entero de la Biblia para el que no ora. ¿Qué pasa con la persona que no ora? Bueno, sabemos lo que pasa, pero la Biblia no dedica un capítulo monográfico entero a qué ocurre cuando un hombre o una mujer no quiere orar.
No hay un capítulo en la Biblia entero que hable acerca de lo que puede ocurrir cuando un hombre no se niega a estudiar y a crecer espiritualmente. Hay pinceladas, hay historias, hay parábolas, hay versículos, pero un capítulo entero dedicado al que no quiere crecer y madurar, no lo hay. Pero mira cómo en la Biblia se dedica un capítulo entero. Por favor, léalo. Deuteronomio capítulo 27. Consecuencias de la obediencia, consecuencias de la desobediencia. Un capítulo entero. Enfermedades que no tenían por qué haber aparecido nunca aparecen cuando hay desobediencia. Bendiciones que se pueden llegar a perder por no obedecer al Señor. Pero cuántas puertas se pueden abrir, cuántas bendiciones pueden caer sobre nuestra vida cuando hay una buena actitud de obediencia. Qué diferente cuando a David le dijeron: tú has pecado, querido. Serás el rey, tendrás la unción de Dios, serás el dulce cantor de Israel, habrás matado gigantes, habrás matado osos y leones, pero estás mal, has pecado. Y él dijo: es verdad, he pecado, que Dios me perdone. Y pide perdón y se humilla delante de Dios, y Dios lo restaura, y Dios hace de él un hombre tremendo, que hasta siglos después de su muerte el Señor no destruía al pueblo de Israel y no permitía ciertas y determinadas batallas por amor a mi siervo David. Pero qué diferente es Saúl. Saúl te amonestan, te hablan por la mañana, te hablan por la noche, te lo digo de una manera, te lo digo de otra, y no hay forma, pero él siempre quiere quedar bien delante del pueblo. Le dice a Samuel: bueno, sé que Dios ya no me quiere, sé que Dios ya me ha desechado, pero tú por lo menos cuando salgamos ahora afuera, vamos a hacer el teatro y tú me honras y me hablas bien delante de los ancianos para que vean que todo está bien. Le preocupa mucho lo que piensen los demás de Saúl, de su vida. Esa es la típica característica del acomplejado. Le preocupa mucho lo que digan los demás de él o de ella. Por eso tiene manías con el pelo, con la falda, con el pantalón, cuando estoy flaco, cuando estoy gordo, cuando entro, cuando salgo, me miro, el espejo. ¿Por qué? Porque hay una inseguridad tan grande que le preocupa tanto su autoestima y su imagen delante de los demás. Pero lo que piense Dios no le preocupa tanto. Pero sí lo que piense fulano y mengano. Así era Saúl. Y dice la Biblia que cuando Samuel dice: no, mira, basta, ya no voy a entrar en este juego, ¿vale? Yo no voy a entrar en esta historia. Y dice que cuando se marcha, le agarra del manto de Samuel, se lo rompe y le dice: mira, para colmo, lo que ha pasado en lo natural es lo que acaba de pasar en el mundo espiritual. Así como tú me has roto el manto hoy y me tendré que comprar otro o me lo tendrán que coser, hoy el Señor ha roto y ha quitado de ti el reino. Es alucinante. Es interesante notar que la única prenda que cuenta la Biblia que le rompieron, le cortaron a Saúl, precisamente fue la misma prenda que él le rompió al profeta Samuel. Su manto, dice la Biblia, que David se lo cortó y se lo enseñó como diciéndole: lo que tú hiciste a Samuel, yo te lo hago a ti, Dios te ha desechado también a ti, querido. Ahora, la historia de Saúl es una historia triste porque dejó escapar la bendición de su vida. No se dejó tratar por el Señor. Podía haber sido un hombre muy usado, como en un tiempo lo fue, pero lamentablemente entró en una ambigüedad. Ahora obedezco, ahora no obedezco, ahora sí, ahora no. Y comenzó a darle lugar a algo tremendamente peligroso y al mismo tiempo destructivo, como son, ¿saben qué? Los celos. Comenzó a tener celos de David. Intentó matarlo, intentó acabar con su vida, porque veían en David un competidor. En vez de una bendición, veían en David un competidor. ¿Sabes, hermano? Me llama mucho la atención que depende como yo esté espiritualmente, puedo ver las cosas de una manera u otra. Por ejemplo, hay un versículo en la Biblia que dice que al puro todas las cosas son puras, y al impuro todas las cosas son impuras. Y el que tiene oídos para oír, que entienda lo que estoy diciendo en esta tarde. Para los hermanos de José, José era un soñador, un tipo peligroso que había que eliminarlo. Para Potifar, lo vio y le dijo: lo quiero, tú para mi casa. Y lo compró, y para Potifar era una bendición, y para sus hermanos era un peligro. Lo mismo pasa con David. David para muchos era una bendición, para Saúl era un problema que había que eliminarlo, pero Dios lo protegió, como todos sabemos. Ahora, lo interesante es que el encargo que Dios le dio a Saúl era concreto y específico, no lo cumplió, y las consecuencias las vemos en la Biblia, tiempo más tarde, en el libro de Esther. ¿Quién sabe si lo que Dios me está pidiendo hoy a mí
puede abrir brecha, puede abrir la bendición y la puerta a mis hijos el día de mañana, o yo sin querer se la puedo cerrar por no querer obedecer al Señor. Porque la obediencia hay que aprenderla. Nadie nace obediente. Créanme, nadie nace obediente. Incluso te voy a decir una cosa que te puede sorprender, pero dice, por lo que padeció, aunque era hijo, aprendió obediencia. ¿De quién estoy hablando? Del Mesías, del mismísimo Señor Jesucristo. Y aunque era hijo, lo cual no le exime de ninguna responsabilidad, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, de lo cual deducimos que la obediencia hay que aprenderla, pero nadie tiene que hacer un curso para aprender a ser un desobediente. Ya nacemos con la tendencia a ser desobedientes. No nacemos con la tendencia a obedecer. Saúl tenía que aprender a ser obediente y tuvo la oportunidad para ser un hombre tremendamente obediente, pero no quiso y no terminaba los encargos porque él tampoco había terminado con su propia vida. Es más, cuando terminó con su vida, terminó de mala manera. Saúl es el típico que quiere hacer las cosas a su manera y no se da cuenta que lo que él hace hoy mal, lo que él siembra hoy de desobediencia y de despropósitos y de rebeldía, generaciones más tarde van a cosechar la ruina y la desobediencia del rey Saúl. Es un personaje que causa tristeza. Es un personaje que no causa admiración como podría ser David o cualquier otro. Es un personaje que dices, caramba, de ser un desconocido, permítame, un don nadie, a convertirse de la noche a la mañana en el hombre más importante, en la figura más trascendental de la historia de Israel, nada más y nada menos que el primer rey de Israel, y tirar todo eso por tierra. La pregunta es ¿por qué? ¿Porque se hizo ateo? No. ¿Porque se hizo adorador de imágenes? No podemos cuestionar a Saúl porque terminó adorando a Baal, a Moloc, a Milcón. No. Él nunca dejó de ser creyente. Pero el problema de Saúl es que quería vivir a su manera. Y hay una canción que a mí siempre me gustó de Frank Sinatra, My Way. A mí me gusta cantar My Way. Es una canción preciosa, hay que tener voz para cantarla, ¿eh? Yo no digo que tenga para cantarla, pero no deja de ser una canción. Pero ¿sabes lo que dice la canción? My Way, ¿qué es? A mi bola. Quiero hacer las cosas a mi manera. Quiero hacer las cosas como a mí me da la gana, sin tener que rendirle cuentas a nada ni a nadie, porque yo soy mi propio Dios, mi propia cabeza. Ya lo decía John Lennon en una de sus famosas canciones, ni Dios, ni religión, ni nada, ¿verdad? Sino que me imagino un mundo a mi manera, a mi forma, eso, sin Dios, sin principios, sino donde cada uno hace lo que le da la gana. Y ese es el espíritu de Saúl. Ese es el espíritu que reina y prevalece en estos tiempos, donde los hijos no quieren someterse a los padres, donde los alumnos no quieren someterse a los profesores, donde nadie quiere someterse ni obedecer a nadie. Pero ¿cómo terminó Saúl? Como van a terminar todos los que desobedecen las leyes de Dios: de mala manera, arruinados, amargados, deprimidos, frustrados y muriendo, si me permiten, antes de tiempo. Porque quiero decirles, y termino, que los problemas que se enfrentó Mardoqueo en su época, los problemas con los cuales se enfrentó la reina Esther en su época, se podían haber evitado. Lágrimas podían haberse evitado. Dolor y sufrimiento y ayuno y desgarro del corazón se podía haber evitado si este personaje en su momento y en su punto de la historia hubiera cumplido el mandato de Dios. Pero como no quiso, su maldad salpicó a otras generaciones y por poco destruyen al todo el pueblo de Israel, un descendiente de Agag, un agageo, porque no ejecutó la orden y la bendición de Dios. Hermanos, piensa en esto. La vida que ahora vives no solamente es tu vida, sino es una vida que ejerce influencia. Cuando todos y cada uno de ustedes se vayan de aquí y ya no quede nadie y el local se cierre y las luces se apaguen y el sonido deje de emitir su sonido,
La huella de todos y cada uno de ustedes quedará en este local. Si entraran los policías, la científica, todo lugar que has tocado con tus manos ha quedado marcado con tus huellas. Y la policía podría decir, aquí estuvo fulanito de tal, menganita de tal. Ah, mira la que estábamos buscando en busca y captura hace 10 años, mira dónde está. ¿Y cómo lo saben? Porque hemos dejado nuestras huellas aquí en el púlpito, en las sillas, en la puerta. Ahora voy a ver a más de uno con el pañuelo borrando todo para que no queden huellas. Pero ¿sabes qué? En el mundo espiritual estamos dejando huella. En el mundo espiritual estamos dejando huella en los más cercanos. En esos que están correteando por la iglesia hoy, estamos dejando huella. ¿Qué huella estamos dejando en ellos? ¿Le estamos preparando el futuro para que sean niños y mujeres de Dios? ¿O estamos como Saúl preparando un destino macabro y terrible para las futuras generaciones? No nos olvidemos que tenemos un mandato, y es la de ser sal y luz del mundo. Sal y luz de la tierra y del mundo. Y todos y cada uno de nosotros tenemos que cumplir con la función para la cual Dios permitió que naciéramos. Tú no naciste única y exclusivamente para que vinieras aquí los domingos a la tarde a escuchar una predicación. Cuando te vayas de este mundo y nunca más nadie nazca parecido a ti o igual que tú, habrás tenido que dejar una marca en el mundo espiritual, como aquellos que murieron dejaron una marca espiritual, y por allí la pluma de Dios lo sabe quién comienza a decir, como la fe de Abraham, la fe de Moisés y la fe de José, y comienza a enumerar los nombres de hombres y de mujeres que por lo que hicieron o por lo que dijeron pasaron a la historia. Y el diablo sabía y sabe perfectamente de quién estamos hablando. Pero ¿verdad que en la lista de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, ¿verdad que no se menciona a Absalón? ¿Verdad que no se menciona a Saúl? ¿Verdad que no se menciona a Judas el traidor? ¿Verdad que no se habla de Poncio Pilato? ¿Verdad que no se habla de Anás y de Caifás? ¿Verdad que no se habla de aquellos personajes siniestros que no obedecieron a Dios? No. Se habla única y exclusivamente de hombres que en base a la fe que tenían y en base a la comunión tremenda que tenían con el Señor, se convertían en hombres obedientes. Si me dices que tengo que matar a un gigante, obedezco y voy. Aunque me dé miedo, pero Dios está conmigo y nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Si Dios me dice que me tengo que levantar a las 5 de la mañana y estar durante los próximos 120 años de mi vida con mi familia construyendo un barco, me levanto y lo hago. Y si Dios me dice que con 300 soldados desarmados, con una trompeta en la mano y con una vela me voy a pelear contra 1.000.000 de soldados, voy. Porque no sé cómo voy a resolver esto, pero el Señor que me manda es el Dios que me va a acompañar. En otras palabras, la obediencia no siempre se va a entender, pero la obediencia es insustituible en la vida de un creyente para poder ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Y eso no lo vemos nunca en Saúl. No vemos eso en Saúl. Pero yo quiero que el Señor en esta tarde vea en todos y en cada uno de nosotros que estamos dispuestos a obedecerles con gozo y con alegría en todo lo que Él nos pida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren obedecer a Dios? Pónganse de pie conmigo en esta noche y vamos a orar al Señor para que no tengan que sufrir otros lo que hoy no estamos haciendo nosotros, sino al contrario. Ahí donde estás, cierra tus ojos y en esta tarde pídele al Señor que Dios arranque de nuestros corazones el espíritu de Saúl. Y el espíritu de Saúl es la desobediencia, la rebeldía, hacer las cosas a mi manera, porque a mí me da la gana, porque yo no tengo que rendirle cuentas a nada y a nadie. Que Dios arranque eso de nosotros, porque es tremendamente destructivo. Y hermanos, si ahora con 12, con 13, con 15 años tienes ese problema, cuando tengas 20 se habrá multiplicado el problema. Y en vez de ser una pequeña semilla que se podía haber arrancado en su momento, se va a convertir en una
en una raíz, y el día de mañana en un árbol, y pasado en una cosecha, y te va a costar mucho más a los 50 o a los 60 arrancar cosas de tu vida que si te hubieran hablado a los 13 hubieras podido solucionarlo fácilmente. Así que en esta tarde, queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor que arranque de nosotros ese espíritu, pero que ponga en nosotros lo que decía el rey David en uno de los hermosos salmos que con su puño y letra logró escribir, y que lo tenemos aquí en nuestras Biblias. El famoso Salmo 51, donde el rey David se humilla, donde el rey David pide perdón al Señor, y donde el rey David le dice al Señor cosas como esta: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Pero crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado tú no desprecias, oh Dios. Te damos gracias en esta tarde, Señor, porque vemos en tu palabra lo importante que es obedecer y acatar y cumplir las órdenes que tú nos das para nuestro tiempo. Que no dejemos cosas a medias, que terminemos lo que empezamos, porque sabemos que en el mundo espiritual nuestra vida, Señor, ejerce una influencia tremenda, y queremos ser personas de bendición y transmitir esa bendición y ese espíritu recto y noble a nuestros hijos, a nuestros hermanos y a la gente que nos conoce y nos rodea cada día. Te damos gracias, Señor, porque vemos en tu palabra que tú eres un Dios que das oportunidades cada día para que se obedezca a tu palabra. Y queremos, Señor, pedirte fuerzas para que podamos ser un pueblo, una iglesia obediente a lo que el Señor nos manda en su bendita y preciosa palabra. Te damos gracias por todo y te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.